Pero bueno, aquí ya estamos, con la oreja bien puesta, chicos. Ya se ve, ¿eh? Bueno, ya no se ve. Ya no se ve. Pues ya. Hola, doctora. ¿Ya comienza la exposición? Sí, ya. Somos 18. Me imagino que los que van a ir a rotar, pues a lo mejor no se integran. Por eso te digo, y al final paso lista para que estén todos los que se vayan integrando. Gracias. Ok. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 de reumatología. Nuestros temas son polimiositis y dermatomiositis. Mi equipo está conformado por Luz María, Lisbeth, Ariana, Ricruz y yo, nada. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, este es nuestro contenido de nuestra exposición. Nuestra exposición va a constar como de dos puntos principales, la polimiositis y dermatomiositis, en las cuales vamos a abordar diferentes puntos importantes como son definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico al final. ¿Qué sigue, por favor? Vamos a comenzar un poco hablando sobre la definición de polimiositis. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, comenzaremos con la definición de polimiositis. La polimiositis es parte de un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes, sistémicas y adquiridas, llamadas miopatías inflamatorias idiopáticas, que se caracterizan principalmente por la inflamación del músculo estriado. Este grupo se encuentra conformado por muchas entidades, pero de las que vamos a hablar hoy son de la polimiositis y de la dermatomiositis, pero también se encuentran algunas otras como la miositis por cuerpos de inclusión. Este grupo de enfermedades se puede presentar de forma aislada o en asociación a otras enfermedades autoinmunes, sistémicas, con alguna neoplasia o raramente con alguna infección u otra exposición ambiental. Y sus principales características clínicas de estas enfermedades son la debilidad muscular proximal, simétrica y progresiva, elevación de las enzimas musculares, anormalidades electromiográficas y también en la biopsia muscular podremos observar un infiltrado. Pero como ya lo hemos visto en algunas otras enfermedades reumatológicas, la etiología se desconoce y se presenta en diferentes patrones de presentación, por edades, sexo, raza, pero más adelante vamos a ir como desmenuzando este tema, poco a poco. ¿Qué sigue, por favor? Buenos días. Hablando como tal sobre la epidemiología de la polimiositis, realmente se ha informado que la incidencia anual es de 4 a 7 personas por cada 100.000 habitantes, pero sin embargo la medición no es tan precisa en estas tasas debido a las limitaciones de los criterios diagnósticos utilizados en los estudios epidemiológicos. Pero se tiene que hay un predominio de mujeres sobre hombres, afecta principalmente a adultos entre los 30 a los 60 años con un pico de incidencia máximo a los 50. Es raro verlo en población pediátrica. Y bueno, como tal, las mujeres se van a ver más afectadas que los hombres. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora hablando de su fisiopatología, primero les voy a mostrar como un panorama general. Aquí en la fisiopatología de la polimiositis es de que hay evidencia que dice que las células TCD8 citotóxicas van a ir dirigidas a un antígeno que presentan las fibras musculares y este antígeno es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, pues van a atacar y rodear a esta fibra muscular. Todo este proceso va a provocar inflamación, va a haber regulación a la alza de moléculas coestimuladoras y un punto importante aquí es que la perforina que presentan las células TCD8 se va a liberar y este va a ser el principal mecanismo de las necrosis de fibras musculares. Ahorita vamos a ir como que desglosando todos estos componentes para que me entiendan un poco mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí hay un esquemita que encontré. Aquí, bueno, como ya había mencionado de la polimiositis,
Las células CD8 van a invadir las fibras musculares que expresan el antígeno MHC1. Eso es lo más importante y lo principal de la fisiopatología. Ahora bien, vamos a empezar con las células TCD8 que son las citotóxicas. Estas células TCD8 citotóxicas van a enviar procesos, por así decirlo, a las fibras musculares no necróticas, van a atravesar la lámina basal y van a invadir focalmente la célula muscular. Esta célula CD8 va a expresar marcadores de memoria y de activación como CD45-RO e ICAM1. También nos va a contener los gránulos de perforina y de granzima que se van a dirigir a la superficie de las fibras musculares. Como se ve ahí en la imagen, está la perforina. Y es importante mencionar que la vía de la perforina va a ser el principal mecanismo de efecto citotóxico hacia la fibra muscular. Esto es importante ya que en todo este proceso también se pueden como que presentar un proceso apoptótico dependiente de FAS y FAS-L, que es su ligando, pero se dice que no está muy implicado en esta fisiopatología. Y esto se da porque a pesar de que se expresa en este momento en la fibra muscular, hay una coexpresión de moléculas antiapoptópticas como BCL2, que pues prácticamente nos hace que esta expresión mediada por FAS no se dé, y por eso la perforina es el principal mecanismo de la necrosis de la fibra muscular, como se ve ahí en la imagen. Ahora bien, también estas células CD8 tienen familias específicas de receptores de la célula T, el TCR, como se ve ahí, está la célula CD8 con su receptor TCR, y se van a expandir clonalmente tanto en la circulación como en el músculo. Ahora bien, otro componente importante ya había mencionado es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Se dice que aquí en la enfermedad de polimiositis se observa una sobreexpresión de este complejo de histocompatibilidad tipo 1, aunque también se puede ver del tipo 2. Incluso en áreas que están alejadas de este proceso de inflamación también las pueden presentar este complejo las fibras musculares, y esta regulación a la alza de estos receptores se da por una expresión también del interferón gamma. Ahora, también hay expresión de moléculas coestimuladoras. Como ya lo había mencionado antes, bueno, creo que no lo mencioné, es de que las células TCD8 van a ser impulsadas por el antígeno MHC1. Y esto, este como complejo, se dice que nos puede ayudar a presentar péptidos antigénicos para el TCR, pero para que se pueda realizar esta presentación antigénica primaria de la célula T, se va a requerir una segunda señal, y esta la va a proporcionar una de las familias B7 de moléculas coestimuladoras. Y esta familia B7 va a estar definida por un anticuerpo monoclonal BB1, que ahí se ve, está el MHC1 y ahí está el BB1 en la imagen con el CD28. Entonces, las fibras musculares que son positivas para el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1 con BB1 hacen contacto directo de célula a célula con sus ligandos CD28, que está ahí, el BB1 con su ligando CD28, o CTLA4, que está ahí con el ICAM, en las células CD8 endomasivas, y pues esto va a promover un poco más su afección de estas células. Ahora, también tenemos citocinas, quimiosinas y metaloproteinasas, que van a ayudar también a todo este proceso. Tenemos lo que es la interleucina 1, 2, 6, 10, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, que ya lo había mencionado antes, y el factor de crecimiento transformante. Todas estas citocinas se van a amplificar tanto en la polimiositis como en la dermatomiositis. Y por ejemplo, la interleucina 2, la interleucina 1, 2, 6 y 10 y el interferón gamma nos van a apoyar para promover un efecto miocitotóxico, mientras que, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante nos va a promover lo que es la inflamación crónica y la fibrosis. Ahora también tenemos lo que son las quimiosinas. Estas quimiosinas pues se van a sobreexpresar en las células inflamatorias del endomisio, el tejido extracelular, la matriz y las fibras musculares. Estas quimiosinas lo que nos van a ayudar es que van a facilitar el tráfico de las células TCD8 activadas hacia el músculo, o también nos van a promover lo que es la fibrosis.
También tenemos presencia de lo que son metaloproteinasas, como se ve también igual en la imagen. Ahí está lo que es la metaloproteinasa 2 y la 9. Y esto también nos van a ayudar a promover la migración de las células T, CD8, a través de la membrana extracelular. Y pues también estas se van a sobreexpresar en las fibras musculares y van a apoyar igual la atracción de la célula CD8. En el artículo que revisé también decía que podía tener un componente viral, por eso ahí está como que un virusito que dice infección. Y se decía que había un mejor estudio o mayor evidencia de los virus que son retrovirus, como el VIH. Lo que pasa aquí, pues es lo mismo, que las células de D8 citotóxicas van a invadir las fibras musculares no necróticas que van a expresar el antígeno complejo el antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero también tenemos como que otro mecanismo, por así decirlo, donde las citocinas inducidas por el virus que van a ser secretadas también in situ por los macrófagos infectados por el mismo virus, van a poder desencadenar la activación de estas mismas células T y la regulación a la alza del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Como tal, la polimiositis se va a caracterizar por debilidad muscular, la cual es simétrica y proximal. Se va a diferenciar en su histopatología, más que nada ya que involucra a los linfocitos TCD8, citotóxicos, como lo mencionó mi compañera. Entonces, sospecharemos de la polimiositis ante la presencia de manifestaciones clínicas características, como son la debilidad muscular proximal en los flexores del cuello, cintura escapular y cintura pélvica. Estos son los más comunes. Puede ser de un inicio agudo o subagudo. Es muy importante que recordemos que va a ser simétrico. También podemos tener mialgias. El paciente puede tener dificultad para levantar la cabeza cuando se encuentre acostado boca arriba, es decir, en una posición supina. La debilidad muscular va a ser progresiva, ya que incluso puede limitar a los pacientes al momento de levantar los brazos por encima de la cabeza, les puede impedir levantarse de una silla o incluso subir escaleras. Además de esto, la polimiositis tiene un carácter sistémico, lo cual pues va a involucrar otros órganos, particularmente el pulmón, corazón y el aparato digestivo. Aquí es importante hacer una diferencia entre la polimiositis y dermatomiositis, ya que en la polimiositis no vamos a tener afecciones cutáneas. En caso de que las tuviéramos, pues ya estaríamos hablando de dermatomiositis. Entonces, vamos a empezar con las manifestaciones musculares. Tenemos grados variables de debilidad muscular, la cual es simétrica proximal, que va a involucrar preferentemente a los músculos, como ya les mencioné, de la cintura escapular y pelviana, así como los flexores del cuello. También podemos tener hipersensibilidad muscular y, bueno, generalmente la musculatura facial no va a estar afectada o no se suele ver afectada. Incluso en una exploración sensorial, pues esta va a estar normal. También vamos a tener manifestaciones pulmonares. El tener ya manifestaciones pulmonares es una causa importante de morbilidad y mortalidad, ya que las tres principales complicaciones van a ser neumonía por aspiración, hipoventilación y enfermedad pulmonar intersticial. De la enfermedad pulmonar intersticial, vamos a tener que los principales síntomas van a incluir la disnea y la tos. También vamos a tener manifestaciones articulares. Aproximadamente en un 20% de los casos va a estar caracterizado por poliartralgia y poliartritis. Esta va a ser simétrica y va a involucrar únicamente las muñecas y manos, sin erosiones. También se puede encontrar de forma oligoarticular, que, bueno, se encuentra en un mayor porcentaje que la poliarticular.
Por último, vamos a tener las manifestaciones gastrointestinales. Es frecuente que se observe afectación del tercio medio proximal del esófago. Esto nos va a inducir a disfonía, disfagia, incluso una dificultad para la deglución. Es muy importante que detectemos este tipo de manifestaciones, ya que en este caso la gastrointestinal es un indicador de mal pronóstico. También podemos tener manifestaciones cardíacas, sin embargo, estas no son tan frecuentes. La que podemos ver con mayor frecuencia es la insuficiencia cardíaca congestiva. La que sigue, por favor. Bueno, ya pasando más a los estudios complementarios, vamos a tener la CPK, la cual se va a encontrar siempre elevada en los pacientes con una polimiositis activa, es decir, entre 5 y 50 veces por arriba del valor normal. También vamos a encontrar anticuerpos antinucleares que se detectan en un 16 a 40% aproximadamente en los individuos con polimiositis. Y bueno, también en cuanto a la radiografía, las anormalidades radiográficas pueden incluir edema, esto es de los tejidos subcutáneos y de los músculos, lo cual va a producir un incremento en el volumen de las masas musculares. Por lo mismo, vamos a ver un aumento en su radiodensidad y una pobre definición de las interfaces de los tejidos blandos. Los músculos que se van a ver más afectados son el de la cintura escapular y pélvica. Y bueno, por último, uno de los más utilizados y el más específico, por decirlo de alguna manera, es la biopsia muscular. Este es un procedimiento útil y esencial en el diagnóstico definitivo de la polimiositis. Por lo tanto, los hallazgos se van a dividir en infiltrados inflamatorios endomiciales, como podemos ver en la imagen de abajo. Bueno, les puse 2. Es decir, estos infiltrados de linfocitos TCD8 y macrófagos se encuentran dentro del endomicio. Sin embargo, si se encontraran únicamente alrededor del endomicio, se les llama perimiciales, y eso es más característico de la dermatomiositis. Entonces, bueno, aquí tenemos otra gran diferencia. El infiltrado endomicial nos va a sugerir una reacción inmune directa hacia las fibras musculares, lo cual es típico de la polimiositis. Y bueno, en cuanto a otras características histopatológicas, también vamos a tener que varía el tamaño de la fibra, con presencia de mionecrosis, es decir, el patrón de fibra única. También vamos a tener regeneración polifásica y multifocal, así como un infiltrado endomicial caracterizado por los linfocitos TCD8 y macrófagos. Una disculpa por el ruido. ¿Sí me escuchan bien? Sí, tú te escuchas bien, no te preocupes. Ok, gracias. Bueno, incluso, en el artículo que leí, nos mencionaban que se han demostrado la presencia de vacuolas en forma de anillo y depósitos de proteína amiloide, que a largo plazo pueden llegar a desarrollarse tejido adiposo que va a reemplazar al muscular. Entonces, tenemos que la biopsia muscular idealmente debería de ser realizada antes de iniciar el tratamiento. Usualmente se va a tomar de los músculos del vasto lateral, del deltoides o bíceps braquial, verificando que el músculo no muestre una atrofia severa. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los criterios diagnósticos. Aquí tenemos una tabla donde les colocamos los criterios diagnósticos de Bohan y Peter, los cuales se han visto que tienen una mayor sensibilidad, aproximadamente de un 74 a 100%, mientras que su especificidad es del 93%. Entonces, vamos a tener
5 criterios. Primero es el compromiso muscular, donde, como ya les mencioné, vamos a tener debilidad muscular proximal y progresiva, la cual va a ser simétrica, con o sin disfagia y debilidad de los músculos respiratorios. El segundo criterio es la biopsia muscular. Aquí podemos encontrar necrosis de fibras tipo 1 y 2, fagocitosis, regeneración con basofilia, grandes vesículas en el núcleo sarcolémico, etc. El tercer criterio es la elevación de las enzimas musculares, particularmente la creatinifosfoquinasa, pero también se pueden ver elevadas otras como es la ACT o la DHL. En cuanto a la electromiografía, bueno, esta va a ser de una amplitud pequeña. Vamos a tener potenciales y unidades motoras polifásicas con una corta duración, fibrilaciones, ondas agudas positivas e incremento de la irritabilidad de inserción. Y por último, pero bueno, este ya es más característico de la dermatomiositis, que son las características dermatológicas. Entonces, como pueden ver en el recuadro que les encerré, el morado, donde dice polimiositis, vamos a tener un diagnóstico definido en caso de cumplir con 4 criterios menos el exantema. Un diagnóstico probable si tenemos 3 criterios, igual, sin exantema. Y un diagnóstico posible en caso de tener 2 criterios. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la dermatomiositis. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para definirla, pues es una miopatía inmunomediada que va a ser caracterizada por debilidad del músculo esquelético proximal y va a haber evidencia de inflamación muscular. A diferencia de la polimiositis, como ya lo había mencionado antes mi compañera, pues es que esta se define prácticamente por los signos cutáneos específicos que tiene. Y también se va a caracterizar por una fórmula histológica que se asocia a atrofia perifascicular, vasculopatía e infiltrado inflamatorio perivascular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasando a la epidemiología de la dermatomiositis, tenemos que en sí la epidemiología es desconocida. Sin embargo, se ha visto relación con el HLA-DRB1-0301 y el DQA1-0501. Puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, su mayor incidencia va a ser entre los 30 a 50 años. Sin embargo, tenemos una variante que es la dermatomiositis juvenil, la cual va a tener 2 picos de incidencia, entre los 5 a 9 años y entre los 11 a los 14 años. Igual que la polimiositis, bueno, va a ser más frecuente en las mujeres, en una relación de 2 a 1. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en la fisiopatología sí cambia a comparación de la polimiositis. Aquí su principal diana de la inmunología, por así decirlo, es el endotelio vascular. Aquí es todo este mecanismo se va a dar principalmente por la activación temprana del complemento C3 y esta activación se va a dar por anticuerpos putativos dirigidos contra células endoteliales que nos va a conducir a una formación y depósitos de fragmento de C3b, C3b neo, C4b y C5b9 o también se le puede conocer como MAC. Y todo esto se van a depositar en las células endoteliales. Esto nos va a inducir lo que es la vacuolización, necrosis capular, inflamación perivascular, isquemia y destrucción también de fibras musculares. Entonces, también toda esta activación del complemento nos va a conducir a liberación igual de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Y finalmente todo este proceso se dice que es un ataque inmunitario que va a estar agravado y finalmente nos va a dar una producción de anticuerpos. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora también igual para verlo de forma más esquematizada, vamos otra vez a explicarlo, por así decirlo. El objetivo angiogénico de esta dermatomiositis pues va a ser el endotelio de los capilares endomiciales. Y otra vez, esta enfermedad pues va a comenzar cuando los anticuerpos putativos, como es esta como Y amarillita, van a ser dirigidos contra las células endoteliales y nos van a activar lo que es el complemento C3. Ya este complemento C3 activado nos conduce a la formación de los fragmentos que ya les había mencionado. Estos fragmentos pues se van a depositar en los capilares antes de que se empiecen a observar cambios inflamatorios o estructurales en el músculo. Y bueno, como ya lo había mencionado, pues estos nos van a inducir en las células endoteliales, pues hinchazón, vacuolización, necrosis capilar, inflamación perivascular, isquemia y destrucción de las fibras musculares. Y finalmente lo que va a provocar todo esto, pues va a ser una reducción en el número de capilares por la fibra muscular. Y aquí se va a presentar una dilatación compensatoria de la luz de los capilares restantes por la disminución de estos. Ahora bien, ya había mencionado que existen citocinas y quimiosinas que van a estar relacionadas con la activación del complemento y estas se van a liberar y lo que van a hacer es que nos van a regular al alza la molécula de adición ICAM1 en las células endoteliales y en las células vasculares el BCAM1. Y esto nos va a ayudar porque, bueno, va a ayudar a todo este proceso porque van a facilitar la salida de las células T activas a los espacios perimicial y endomicial. Ahora bien, aquí es importante mencionar que las células T que van a estar involucradas son las TCD4 en comparación con las células TCD8 con la polimiositis. Aquí en la dermatomiositis son más las células TCD4 y las células B. Y los macrófagos van a pasar estos a través de sus integrinas que se unen a las moléculas de adición y pues van a pasar al músculo a través de la célula endotelial y aquí es donde van a causar la lesión. Y eso es todo. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el diagnóstico, pues este se va a basar tanto en las manifestaciones clínicas como en los hallazgos de laboratorio. Tenemos que al igual que la poliomielitis, se va a asociar a una debilidad muscular proximal, pero además se acompaña de una variedad de manifestaciones cutáneas características que hacen el diagnóstico diferencial entre dermatomiositis y poliomielitis. Entre ellas, aquí les enlisto el signo de Gottron, el signo de heliótropo, rash malar, artritis, fiebre, disfagia, fenómeno de Raynaud y lipodistrofia. Ahora en un momento pues les voy a ir explicando cada uno. En cuanto a la debilidad muscular, la padecen más del 90% de los pacientes. Como les mencionaba, la característica de esta debilidad es que es simétrica y proximal. Los músculos que suelen ser más afectados son el deltoides, los flexores de la cadera y los abductores, como lo mencionaba Luz en diapositivas pasadas. En cuanto al signo de Gottron, estas son pápulas eritematosas que ocurren simétricamente sobre prominencias óseas, particularmente en los extensores de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Estas lesiones a menudo pueden tener escamas asociadas y pueden ulcerarse. Cuando hay descamación, incluso pueden llegar a simular una psoriasis o un líquen plano. Y bueno, aquí está la imagen descriptiva de lo que les estoy comentando. La que sigue, por favor. Esta es las mismas pápulas de Gottron, pero cuando se llega a afectar la piel entre la articulación metacarpofalángica y las interfalángicas, da esta presentación lineal, que justamente ese es el nombre, afección lineal de las pápulas de Gottron, que se va a extender sobre la piel entre las articulaciones. La que sigue, por favor. En cuanto al signo de Gottron, muchas referencias lo tratan como sinónimos al signo de Gottron y a las pápulas de Gottron. Y se tiene que el signo de Gottron tiene diferentes significados dependiendo la literatura en que se lea. Sin embargo, lo que más hallé fue que se define como signo de Gottron a la presencia de máculas, parches o pápulas eritematosas o violáceas
presentes en las superficies extensoras de las articulaciones como son codo, rodilla o tobillo. Aquí justamente se puede ver cómo estos parches eritematosos están superpuestos en las superficies extensoras de ambas rodillas de un niño con dermatomiositis. La que sigue, por favor. La erupción de heliótropo va a ser una erupción eritematosa en la piel periorbitaria, y aunque es más frecuente en el párpado superior, también llega a afectar el párpado inferior. Y además puede acompañarse de edema. También se presenta, puede haber eritema mediofacial que no va a respetar los surcos nasolabiales. Y bueno, aquí vemos la imagen de cómo se dan estas manchas violáceas en los párpados. Y vean la coloración característica que hay en ella. La que sigue, por favor. Aquí, justo como les mencionaba, el signo de heliótropo puede acompañarse de edema. Aquí no vemos como tal el signo de heliótropo, pero sí podemos observar los párpados, tanto superior como inferior, edematosos, ¿no? En estos pacientes con el diagnóstico de dermatomiositis. La que sigue, por favor. En cuanto a las demás manifestaciones clínicas, tenemos algo que denominamos poiquilodermia fotodistribuida, que hace referencia a la piel que muestra hiperpigmentación o atrofia epidérmica. Y también esta se puede presentar en cualquier sitio fotoexpuesto, pero se presenta más en la espalda, lo que nos da algo conocido como el signo del tal, que es como esta coloración, justamente donde las personas se pueden poner su chal. La que sigue, por favor. El signo de la funda es justamente esta poiquilodermia, solamente que en vez de presentarse en la espalda, se presenta en las caras laterales de los muslos. En cuanto a demás signos, en demás manifestaciones clínicas de la enfermedad, como mencionaba Luz, al igual que en la poliomiositis, en la dermatomiositis podemos encontrar enfermedad pulmonar intersticial, disfagia y miocarditis. Sin embargo, no es la presentación común, pero sí nos habla de una gravedad mayor de la enfermedad. La que sigue, por favor. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, de imagen y demás pruebas diagnósticas, tenemos que va a haber una elevación de enzimas musculares, particularmente de la creatinina fosfoquinasa. Esta va a apoyar como tal el diagnóstico de miopatía inflamatoria con una sensibilidad de hasta 69%, sin embargo no es muy específica, pero pues sí nos habla de un daño a nivel muscular. Otras enzimas que también se pueden elevar incluyen la aldolasa, la mioglobina, la lactato deshidrogenasa, la aspartato aminotransferasa y la alanino-aminotransferasa. Los anticuerpos antinucleares, y al igual que en la poliomiositis, se llegan a detectar en 24 a 60% de los pacientes con polimiositis y entre el 16 a 40% en pacientes con dermatomiositis, siendo el patrón nuclear el más frecuentemente observado. También hay anticuerpos antisintetasa positivo y anti-TOU1. Sin embargo, como hemos visto en otras enfermedades reumatológicas, esto no nos habla tanto de diagnóstico, sino de pronóstico, ya que pacientes que en quienes se encuentran estos anticuerpos, pues hablan de una mayor gravedad de la enfermedad. También la tasa de sedimentación de eritrocitos o BCG puede estar normal o ligeramente elevada. En cuanto a las pruebas de imagen, las anormalidades radiográficas de las miopatías inflamatorias llegan a incluir el edema de los tejidos subcutáneos y de los músculos, lo que a su vez va a producir un incremento en el volumen de las masas musculares, va a haber un aumento en la radiodensidad y una pobre definición de interfaces de tejidos blandos. El ultrasonido, por su parte, es una técnica de imagen que nos va a permitir detectar atrofia muscular, calcificaciones subcutáneas y va a permitir guiar la toma de biopsia muscular. En cuanto a la resonancia magnética, esta es una técnica muy sensible para detectar inflamación, el edema o sustitución de tejido graso en tejido blando. En la biopsia muscular, que es como tal la que se realiza para definir nuestro diagnóstico,
La característica histopatológica distintiva va a ser la atrofia perifascicular, generalmente con infiltrado de células mononucleares, que como mencionaba Maricruz, va a haber un predominio tanto de linfocitos B, como células TCD4. También otros datos que se pueden encontrar son necrosis, regeneración de fibras musculares, puede haber presencia de microinfartos, depósitos de inmunoglobulina y del complejo de ataque a la membrana alrededor de vasos pequeños, que son lo que nos va a estar ocasionando este daño. En cuanto a la electromiografía, no va a ser específica para el diagnóstico de esta enfermedad, sin embargo, sus hallazgos pueden ser útiles para confirmar una miopatía activa. Se recomienda llevarla a cabo en un solo lado del cuerpo para poder realizar la biopsia muscular del lado contrario, evitando la necrosis de fibras musculares, inflamación y obviamente pues más daño al paciente. La que sigue, por favor. Aquí les volvemos a colocar los criterios de Bohan y Peter, que como vemos son los mismos que para la poliomielitis. Sin embargo, algo a considerar pues es que en la dermatomiositis debe haber pues la presencia de estas manifestaciones cutáneas, que pues de manera muy burda y general pues son lo que nos hace diferenciar entre poliomielitis y dermatomiositis. Y pues obviamente las puntuaciones cambian, sin embargo pues hay que tener presentes que estos son los criterios utilizados para poder diagnosticarlo. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos que la primera línea es de esteroides. Estos presentan los pacientes presentan una buena respuesta a estos esteroides. Se recomienda iniciar prednisona en dosis de 1 miligramo por kilogramo, en una dosis única o dividida, y se debe de evaluar la respuesta a las 6 semanas, y de ahí se recomienda una reducción gradual. Si se usan solos, debe evaluarse su eficacia a las 12 semanas, y si se usan en combinación con algún inmunosupresor, deben evaluarse igual a las 12 semanas para decidir cambios en el tratamiento. En pacientes graves que no responden a la prednisona, se debe utilizar metilprednisona en dosis de 30 miligramos por kilogramo dosis por 3 días con una dosis máxima de 1 gramo y continuar el esquema de reducción. Sin embargo, estos esteroides se pueden utilizar solos o en combinación de los inmunosupresores, como les mencionaba. Entre ellos tenemos a la azatioprina en dosis de 2 a 3 miligramos kilogramo viral, que es el inmunosupresor de segunda línea, y el de primera línea es el metrotexato en dosis de 15 a 25 miligramos a la semana por vía oral. En pacientes que no responden se puede dar antipalúdicos como la ciclofosfamida con una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de forma oral o 300 a 800 miligramos por metro cuadrado al mes por vía intravenosa. Y en pacientes que no están respondiendo ni a los esteroides ni a los inmunosupresores y que están graves, se les puede administrar inmunoglobulina intravenosa con una dosis de 0.4 miligramos a 2 miligramos por kilogramo al día. Pero sin embargo, la mayoría responde bien a los esteroides y hay una buena reducción de las manifestaciones clínicas. Sin embargo, si hay afección cardíaca, pulmonar o gastrointestinal, pues sí llegan a ser necesario el uso de medicamentos más agresivos, como lo son los inmunosupresores o los antipalúdicos. La que sigue, por favor. Bueno, ya casi para terminar la exposición, vamos a hablar un poco sobre el pronóstico de polimiositis y dermatomiositis. El pronóstico está relacionado en algunos, bueno, lo leí de la GPC y lo relaciona con algunos anticuerpos miocíticos específicos encontrados y también con el fenómeno clínico de estos anticuerpos. Aquí, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la exposición, en mayor gravedad las miositis o las polimiositis cuando ya tienen una afección no solamente muscular, sino pulmonar o cardíacas o también gastrointestinales. Esto es como un punto importante. Pero también aquí en la GPC nos menciona un fenómeno clínico y su pronóstico de evolución relacionada. Bueno,
habla de un comienzo agudo en primavera con miositis, artritis, afección pulmonar, como lo mencionaba, intersticial, fiebre, manos de mecánico. Tiene una frecuencia del 30 al 40% y su evolución o pronóstico es moderada respuesta al tratamiento. Esta tiene a tener recurrencia, su sobrevivencia es de 5 años del 65%. Porque la insuficiencia respiratoria que causa. En otro fenómeno clínico relacionado con este es de inicio agudo y grave en otoño, con miopatía necrosante y miocardiopatías y disfagia. Tiene una mala respuesta al tratamiento y tiene una supervivencia a 5 años del 25 al 30%. Las afecciones cardíacas principalmente. Y ese tiene una frecuencia del 5 al 10%. Y el último fenómeno clínico relacionado con esto sería un comienzo agudo y leves lesiones solamente cutáneas. Este tiene una buena respuesta al tratamiento y su supervivencia es de 5 años del 95%. Aquí también mencionaba que está relacionada con algunos anticuerpos específicos, como son en el primero de comienzo agudo en primavera con miositis. Menciona que está relacionado con antisintetasa. En el segundo menciona que está más relacionado este fenómeno clínico con un anticuerpo llamado anti-SRP. Y el último, que solamente afecta a lesiones cutáneas y leves, menciona que está relacionado principalmente con un anticuerpo llamado anti-MI2. Pero lo que podríamos decir que el pronóstico principalmente está relacionado si solamente se queda en músculo y en piel, o también si ya es como más sistémico y está afectando pulmonar, corazón y gastrointestinal. Esto aumenta su gravedad de la enfermedad. La que sigue, por favor. Algo importante a resaltar de estas patologías es el riesgo de cáncer que incrementa cuando la presentan. Se tiene registrado que en pacientes con dermatomiositis el riesgo de neoplasia es 6 veces mayor en comparación a la población general, mientras que es 2.4 veces mayor en comparación con pacientes con polimiositis. Dentro de de los tipos de cáncer que se pueden observar en pacientes con dermatomiositis está el de ovario, pulmón, páncreas, estómago, colon y recto. En cuanto a la polimiositis, se presenta el linfoma no Hodgkin, el pulmón, cáncer de pulmón y cáncer de vejiga. Existen ciertos factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de pacientes de padecer cáncer. Como hemos visto, es una enfermedad que afecta en su mayoría a mujeres. Sin embargo, ser del sexo masculino, ser un paciente mayor de 40 años, tener síntomas cutáneos graves o la presencia de necrosis cutánea aumentan el riesgo de padecer alguna neoplasia de tipo maligno. Es recomendable que una vez establecido el diagnóstico de estas miopatías, se realice una supervisión intencionada y con periodicidad anual en la búsqueda de posibles neoplasias durante los 3 a 5 años tras el inicio de la miositis. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para finalizar y recapitulando toda la exposición, les colocamos un cuadro comparativo de la dermatomiositis y polimiositis. Como podemos ver, una de las diferencias es la edad, ya que en la dermatomiositis se puede presentar tanto en la infancia como en la adultez, mientras que la polimiositis se presenta más en adultos. También el exantema es una diferencia, ya que, como les habíamos mencionado, la dermatomiositis va a estar presente, en la polimiositis no, ya que en caso de que hubiera exantema, pues ya no estaríamos hablando de polimiositis, sino de dermatomiositis. La biopsia. Aquí, una de las diferencias es que la inflamación va a ser perimicial en la dermatomiositis, mientras que la polimiositis va a ser endomicial. Por lo tanto, el infiltrado en la dermatomiositis va a ser de linfocitos CD4 con células B y dendríticas, mientras el infiltrado de la polimiositis
va a ser de los linfocitos CD8 citotóxicos y macrófagos. Por último, la diferencia está en la clínica. Ambas van a compartir la debilidad muscular proximal. Sin embargo, en la dermatomiositis vamos a tener las manifestaciones cutáneas que ya mencionó mi compañera Ariana, como son las pápulas de Gottron, el signo de Chal y el exantema heliótropo. Mientras que en la polimiositis, esta puede ser dolorosa o no dolorosa. También podemos tener dificultad para respirar o disfagia. La que sigue, por favor. Y bueno, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Chicos, ¿alguna duda, algún comentario que quieran realizar? La verdad es que estuvo muy bien en la exposición. Como ustedes pueden ver, como ayer les dije, o sea, el tema de dermatomiositis y las miopatías inflamatorias, que de hecho aquí es todo un tema, habría que abordar algunas otras entidades en las cuales, por ejemplo, nos pueden conllevar a hacer todo el abordaje por sospecha de una miopatía posinfecciosa, síndromes de antisintetasa, síndromes de sobreposición. Lo que yo quiero enriquecerles a su presentación es que justo algo que dijeron ustedes, muy importante, es que en los adultos, cuando se presenta el contexto de dermatomiositis y inclusive la expresión bioquímica de elevación de la creatinfosfoquinasa es muy elevada, ustedes dijeron de 5 a 50 veces, pero permanece así junto con otras enzimas musculares, habrá que retomar y estar muy expectantes en ver el comportamiento clínico de este paciente, porque finalmente hay riesgo latente de alguna enfermedad oncológica. Ya lo dijeron muy puntualmente y muy acertadamente. En los niños, afortunadamente, no sucede esta parte. El problema es el comportamiento bimodal que pueden llegar a tener. ¿A qué me refiero? Tienen una presentación a X edad, hacemos bien el diagnóstico, se da buen tratamiento, hay adherencia terapéutica, etcétera. Pero por alguna situación, como ustedes vieron, están implicados tanto el sistema inmune, humoral y celular, el paciente pues vuelve a tener alguna reactivación de la enfermedad sin tener ningún agravante en relación a los aspectos que les mencioné, o sea, no dejó de tomar sus medicamentos, no hubo infecciones, etc. Y a veces pueden reiniciar con datos de actividad de la enfermedad cuando previamente ya los estábamos disque controlando, ¿no? Aparentemente, ¿por qué? Porque la debilidad muscular había mejorado, bioquímicamente las enzimas musculares estaban normalizadas o con tendencia a normalizar, y los anticuerpos, bueno, pues ya identificados, pero no se veía un repunte de estos. Entonces, ese es el comportamiento caprichoso, por así decirlo, tienen a tener repunte. Algunas literaturas incluso lo manejan como que la miopatía de este tipo de pacientes tiene un comportamiento policíclico. Entonces, si bien hay detonantes que lo exacerban, puede, sin tener alguna cuestión identificable más que el contexto de la susceptibilidad de la enfermedad por la reactivación inmunológica que ustedes comentaron, tener nuevamente actividad de la enfermedad y habrá que retomar evaluaciones y valorar estrategias terapéuticas, ¿no? Ajuste de medicamentos, agregar otro, a lo mejor realizar alguna otra estrategia en relación al abordaje de lo que conlleva. Aquí nosotros, por ejemplo, en lo particular, hacemos un análisis, sobre todo en aquellos pacientes que tienden a tener como dependencia de esteroides. Esta es una de las patologías en las cuales es a veces complejo retirar totalmente el esteroide. Ustedes bien comentaron, ¿no? El proceso inicial y que da todo el cortejo inflamatorio, pues es el proceso sistémico que se está dando, ¿no? De inflamación, y parte del tratamiento que va a darse de manera trascendental es el uso de antiinflamatorios, preferentemente esteroideos, dependiendo de la gravedad del enfermo, pues se darán pulsos de esteroide o se dará esteroide oral
a dosis plenas. Ahorita les voy a decir a qué se refieren estas palabras. Y la literatura te dice, evalúa de 1 a 3 meses máximo, pero en la medida de lo posible al mes tú ya estás tratando de ver la posibilidad de que esa terapia puente con esteroide se pueda reducir. Pero habrá pacientes que, te lo prometo, a veces tienes todas tus dosis adecuadas, aparentemente van bien y decides empezar a hacer esquema de reducción de esteroide y apenas llegas a una dosis menor de la dosis antiinflamatoria, el paciente vuelve a empezar con sintomatología, ya sea clínica o bioquímica. Entonces, vuelves a retomarte el paso previo que habías hecho el ajuste y algunos pacientes muestran mejoría, ¿no? Cuando en cambio haces un ajuste, incremento y el paciente vuelve a presentar miopatía, pues habrá que valorar, ¿no? Y sobre todo en aquellos que estás utilizando antipalúdicos, ¿no? Hidroxicloroquina, cloroquina. Habrá que retomar, a ver, hice un ajuste de medicamento y nuevamente el paciente tiene miopatía. ¿Es una miopatía por el proceso inflamatorio o es una miopatía secundaria al uso de este medicamento, ¿no? Sí, es un poco más engorroso, les voy a ser honestas, en ese contexto. En pediatría se hace una clasificación de grupo de paciente dependiendo de la gravedad. Grupo 1, pues nos refiere a aquellos pacientes que pueden manejarse de manera ambulatoria. Ya vieron ustedes que de manera integral se ve lo clínico, lo bioquímico, qué impacto tiene en el contexto de calidad de vida. Y está en agudo todo, el paciente tiene una importante limitación funcional, incluso el compromiso con tendencia a músculos respiratorios, bueno, pues es un paciente con un grupo muy afectado que requerirá inclusive valorar un manejo en terapia intensiva por el riesgo latente de apoyo ventilatorio, ¿no? En ese caso, los medicamentos pues se usan a pulsos por vía intravenosa. Hablar de pulsos de esteroide es manejar, por ejemplo, metilprednisolona de 20 a 30 miligramos por kilo de peso, máximo 1 gramo por día. Y bueno, la literatura está peleada, chicos. Entre decirte, manéjate pulsos de esteroide de 3 a 5 días. O sea, 5 días, ¿cuál sería la justificación de darse un pulso de 5 días? Bueno, porque mi paciente a lo mejor está debutando, en tanto yo estoy viendo si está inmunocompetente y no está infectado, o sea, es decir, tomé cultivos, estoy esperando este tipo de resultados, valoro cómo está la respuesta al manejo, probablemente deje a 5 días los pulsos. Entonces, con esto yo ya tomo una conducta terapéutica de decir, bueno, le voy a poner rituximab, un anti-CD20. Yo ya estoy con mis resultados de que el panel viral me está indicando que no hay una infección latente, me está indicando los cultivos que no hay una infección bacteriana a nivel, a lo mejor con hemocultivo sistémico, urocultivos, lo exudado, etcétera, todo lo que tengan en la mano. Y con esto pues tendrás un poco más de fortaleza para el manejo, de que no se te complique. Toda vez que cuando uno usa terapia biológica como un anti-CD20, que es el rituximab, acuérdense que hacen un acme de acción y pues hacen que el paciente deplete células. Entonces, hay una pérdida y bloqueo de la producción de otros anticuerpos. Y pues por consiguiente, el paciente está más susceptible 2 a 3 semanas después de su aplicación de presentar una hipogamaglobulinemia. La hipogamaglobulinemia conlleva que si hay una infección latente, el paciente pues pueda tener un cuadro de herpes, una infección, por ejemplo, por X bacteria que esté latente a nivel de vías urinarias, un exudado y debuta con una neumonía y tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, a fin de prever evitar estos problemas, te da tiempo a ti de tomar estos cultivos y tomas la conducta de decir, bueno, 5 días con los pulsos en lo que tengo todo mi protocolo, administro mi rituximab 375 miligramos por metro cuadrado, hago la infusión, lo vigilamos y si la gravedad conlleva a que aparte de esto requiera iniciar ya con otro medicamento inmunosupresor, esto puede ser ciclofosfamida, porque el paciente pues tiene una neumopatía, tiene mayor comportamiento de expresión de gravedad extramuscular y cutáneo, bueno, pues se los daré, ¿no?
En el caso contrario, bueno, pues a lo mejor sí enfrió el cuadro, rituximab, usos de esteroide, y con todo ya el protocolo en mano, digo, no, pues este paciente no tiene compromiso muscular, pulmonar, pero sí muscular y cutáneo. Ok, le voy a dar metotrexate, hidroxicloroquina o cloroquina, su esteroide a dosis plena, que sería máximo 60 miligramos al día. Acuérdense que tomen en cuenta el peso ideal, no el peso que realmente tienen, porque a veces, sobre todo en los de sobrepeso, no a los pacientes que al contrario tengan desnutrición. Porque aquí, por ejemplo, nosotros llegamos a tener pacientes pediátricos ya con peso de 90 o 100 kilos, ¿no? Sobre todo adolescentes. Entonces, pues, no es el peso esperado, hay que usarlo a dosis del peso ideal y máximo 60 miligramos por día, tomar la precaución de que se administre la mañana, de acuerdo a la función de producción fisiológica. Acuérdense que se da entre 4 y 6 de la mañana la liberación de cortisol, y vigilar efectos secundarios, perfil de lípidos, metabolismo de la glucosa, prever efectos gastrointestinales, epigastralgia, etc. Y también acuérdense que mejora esto del contexto cutáneo, pero también a la larga el uso de esteroide, sobre todo cuando el paciente previamente expresó manifestaciones cutáneas, a veces ya llegan con manejo de diversas concentraciones de esteroide a nivel cutáneo y llegan con corticoestropea, ¿no? La pielcita ya modificada, pues considerar esta parte, ¿no? Hacer las modificaciones, filtro solar, los cuidados nutricionales y la rehabilitación oportuna. Muy bien, chicos. ¿Algo más? Ok, me voy a pasar la lista para que sepamos cómo estuvimos. No tengo en el chat ningún comentario, o sea, quiero pensar que todos tenemos bien nuestro audio, ¿no? Ok, entonces Aguilar, Santos, Jessica, Giovanna. Fue a Creo rotar, que doctor. A rotar, ok. Sí, gracias. Arroyo, Cordero, Alejandra. Presente. Gracias. Becerril, Villalobos, Daniela. presente. Blando, Guevara, Janet. Presente. Carrera, Rojas, Silvia. Presente. Gracias. Cano, Mondragón, Oscar. Presente. Castañeda, Quintana, Lisset. Presente, doctora. Domínguez, González, Sara. Domínguez, González, Sara. Presente, doctora. ¿Lo fue a rotar? No, aquí estoy. No. Ah, ya. Gracias. Dólar, ¿dónde está? Presente. González, Sosa, Jonathan. Presente, doctora. Gregorio Pérez, sí. Presente, doctora. Guarneros, sí. López Alarcón, Axel. Llegó a rotar, doctora. Ok. Luna Ramírez, César. También César. Martínez, Piñas, Guadalupe. Ella también. Ok. Mendoza, Morón, Luz. Presente. Gracias. Obregón, Pelantino. Presente.